Buenos días, mi nombre es Eduardo Torres y estaremos abordando en el tema de hoy lo referente a la contracción muscular. Primero vamos a hablar sobre lo referente a qué son las fibras musculares. Los músculos, tanto de animales como de humanos, están formados por varios tipos de fibras. Cada una tiene características y capacidades diferentes que pueden estimularse con el entrenamiento adecuado. Las fibras musculares del cuerpo humano son células que forman los músculos, que estos se contraen y relajan a diferentes velocidades. Existen tres tipos de fibras musculares, como lo son la tipo 1, también llamadas lentas o fibras rojas, la tipo 2A, que son las intermedias, y las tipo 2B, las denominadas fibras rápidas o blancas. Vamos a esbozar las características de cada una de ellas. Comenzamos con las características de las fibras de contracción lenta, que son las llamadas tipo 1. Y estas se denominan así por la velocidad con la que se contrae. Estas tienen un menor diámetro y por consiguiente menores niveles de fuerza. Su lenta contracción le da al músculo una gran resistencia a la fatiga, lo que permite hacer ejercicios de larga duración, como un ejemplo, los corredores de larga distancia, maratonistas. La tonalidad rojo oscuro con la que cuentan este tipo de fibras proviene de las enormes cantidades de capilares sanguíneos y mioglobina. Tienen una alta capacidad oxidativa, utilizan el oxígeno para generar energía, son resistentes a la fatiga y también son responsables de los esfuerzos continuos que requieren poca potencia. Las características de las fibras intermedias o tipo 2A. Estas se denominan así por el tamaño de su diámetro. Su tonalidad rosácea proviene de sus enormes cantidades de capilares, mitocondrias y mioglobina. Tienen la capacidad de contraerse a una velocidad rápida, con una resistencia moderadamente alta a la fatiga. Las características de las fibras rápidas o la tipo 2B, a diferencia de las lentas, se caracterizan por un diámetro mayor y un número de miofibrillas, cuya característica principal es la generación de mayor fuerza, ¿sabes? Como los levantadores de pesas, los corredores de velocidad. Son de muy elevada rapidez a la hora de contraerse, lo que ocurre en intensas actividades anaeróbicas y en las que las fibras se fatigan rápidamente. Su contenido de mioglobina y capilares y mitocondrias es bajo y es lo que causa la apariencia de color blanco. La glucolítica es la principal vía de obtención de energía. Ahora veamos un cuadro resumen en el cual vemos las características del tipo de fibra y sus particularidades. El diámetro, las fibras de tipo 1 son pequeñas, la tipo 2A es intermedia y la tipo 2B es grande. El contenido de mioglobina es alto en las tipo 1, intermedio en las tipo 2A y bajo en la tipo 2B. La cantidad de capilares poseen muchos en las tipo 1, intermedio en la tipo 2A y en la tipo 2B son pocos. El sistema energético predominante es el aeróbico en el tipo 1, el aerobio anaerobio en la tipo 2 y el anaerobio en la tipo 2B. La resistencia a la fatiga es alta en la tipo 1, intermedia en la tipo 2A y baja en la tipo 2B. La velocidad de contracción es muy lenta o es lenta en la tipo 1, es rápida en la tipo 2A y en la tipo 2B. La potencia es de poca potencia en la tipo 1, de intermediana potencia en la tipo 2A y de bastante potencia en la tipo 2B. Caso contrario es la resistencia. Las fibras de tipo 1 son bastante resistentes, en el intermedio en la tipo 2A y de poca resistencia en la tipo 2B. Ahora vamos a hablar sobre las modificaciones y adaptaciones musculares producto del entrenamiento deportivo. Las adaptaciones del músculo esquelético en el entrenamiento de fuerza. Esto se requiere realizar un gran esfuerzo muscular frente a una elevada resistencia. Está claramente establecido que son un estímulo que incrementa tanto el volumen muscular como la fuerza.
La hipertrofia muscular inducida por el ejercicio se debe a un aumento en el tamaño de las fibras musculares individuales. Este incremento constatado en la sección transversal de las fibras se relaciona directamente con la tensión que son capaces de ejercer y viene acompañado por un aumento proporcional en el contenido miofibrilar de las mismas. No hay evidencia en que el entrenamiento de fuerza dé lugar a una interconversión entre las fibras rápidas y otras adaptaciones el músculo que tiene el músculo esquelético en el entrenamiento de fuerza. Otros estudios sugieren que ciertos programas de entrenamiento pueden dar lugar a un aumento en el número de fibras musculares, probablemente por la división longitudinal de las fibras preexistentes. Los entrenamientos de velocidad parecen producir un aumento en las actividades de las enzimas glicolíticas, mientras que el metabolismo oxidativo no varía. Se ha descrito en los músculos de los levantadores de pesas un aumento de concentración de ATP, fosfocreatina y glucosa. Ahora veamos las adaptaciones del músculo esquelético en el entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia es capaz de introducir modificaciones tanto en el tamaño de las fibras musculares como en su perfil metabólico. Respecto al perfil metabólico, las fibras musculares también experimentan importantes adaptaciones como respuesta al entrenamiento encaminados a conseguir la máxima economía celular y a retrasar la aparición de la fatiga muscular. Numerosos estudios han demostrado que la capacidad oxidativa del músculo se incrementa notablemente después de programas de entrenamiento de resistencia. Este incremento está acompañado por un aumento paralelo en la capacidad de regeneración de ATP vía fosforilación oxidativa. Esto es debido a un mayor acoplamiento de este proceso y al elemento del nivel de control respiratorio que exhiben las mitocondrias del músculo entrenado. Ya saben, estos son entrenamientos, productos de alta resistencia de larga duración. Todo esto subyace a un incremento en las actividades de las enzimas mitocondriales involucradas en la degradación aeróbica de los sustratos. El entrenamiento de resistencia induce asimismo a un aumento de la actividad en las diferentes enzimas responsables de la activación, transporte y oxidación de ácidos grasos y a la oxidación de los cuerpos cetónicos. Por eso es que dice que normalmente en los entrenamientos de larga duración sirven para una baja en el peso. Esto traduce a una mayor capacidad de la musculatura para la oxidación de las grasas, que llegan a ser el principal combustible metabólico durante periodos prolongados del ejercicio. Ahora vamos a ver la relación de la contracción de las fibras musculares y las diferentes capacidades físicas. Tenemos que saber primero que son una contracción muscular. Es un proceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos, cuando las fibras y las proteínas de su interior se unen y producen una tensión en la zona, logrando un movimiento ya sea del músculo esquelético o del músculo cardíaco. ¿Cómo se produce? Se comienza con la conversión del potencial de reposo a un potencial de acción, es decir, las células nerviosas donde se requiere la fuerza. Se libera la aceticolina en la placa motora para que posteriormente los mismos se unan con receptores en la membrana del músculo. Después de varios procesos, la proteína trompomiosina se mueve y suelta lactina. Después de esta última se une a la miosina, es cuando se logra finalmente la movilización de los filamentos de la sarcoma. ¿Cuáles son los tipos de contracción? O sea, es el movimiento del músculo, tanto de alejamiento, de acortamiento como alargamiento del mismo. Existen la isotónica concéntrica, la isotónica excéntrica y la isométrica. ¿Para qué sirven estas contracciones? Como ya hemos venido hablando, es el único medio por el cual los músculos funcionan correctamente, el cual se le aplica una fuerza para que pueda generar un movimiento. Esta es la principal
la relación existente entre la contracción y las diferentes capacidades físicas, ya que sin la contracción muscular no existe un movimiento. Como hemos hablado, solo puede ser posible gracias al movimiento de las contracciones musculares. Ya vamos a explicar cuáles son cada una de ellas tres. ¿Qué es una contracción isotónica? Esto está definido como un desplazamiento en el cual la fuerza ejercida hacia el músculo hace un cambio en la longitud del músculo, ya sea de alargamiento, como habíamos hablado, o de acortamiento. En este tipo se encuentran dos casos, el excéntrico, que es cuando el músculo se alarga, y el concéntrico, que es cuando el músculo se acorta. ¿Cómo se produce? Comienza con el desplazamiento de los filamentos, en el cual se ocurre gracias a la presencia del ATP. La cabeza de la proteína miosina se une con la actina y produce el desplazamiento. Una vez ya se haya generado el movimiento, la cabeza de la miosina se libera y se produce de nuevo la tensión con la actina. Es un movimiento continuo, contrastante. ¿Qué es la contracción excéntrica? Es cuando se producen movimientos donde se busca alejar dos segmentos corporales. Este tipo de contracción genera una tensión que tiene como resultado el aumento de la longitud del músculo y de las fibras musculares. Caso contrario es la contracción concéntrica, que es cuando se produce una tensión total para que el músculo ejerza una resistencia externa y los músculos, las fibras musculares se acortan, se contraen. ¿Qué es ahora vamos a hablar de lo que es la contracción isométrica? Es un proceso fisiológico en el cual se genera una tensión del músculo, pero las fibras se mantienen su longitud, es decir, no hay un alargamiento o acortamiento, sino simplemente hay una tensión en el músculo que produce una fuerza. Son diferentes a las de tipo isotónica, como habíamos hablado, porque no generan ningún movimiento. ¿Cómo se produce? Este tipo de contracción muscular genera una tensión constante en las fibras, que hace que se genere un desplazamiento de fibras musculares en el que las proteínas actina y miosina se unan y generan una fuerza en el que logre el movimiento final. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las fibras se encuentran bajo una fuerza que varía, estas no se alargan, aquí se produce una fuerza, se produce una tensión, pero se mantienen fuertes sin